Hola a todos, ¿cómo estáis? Espero que bien. Hoy les traigo una historia original basada en el concepto de Isekai Worldverse, aunque sin colaborar con otros youtubers. Además, esta historia es de mi autoría, al menos la idea. El mundo y los personajes, aunque está escrita con IA, espero les guste. Alerta ficción: nada de lo aquí presentado es real o debe ser tomado en serio, esto es solo entretenimiento, todos los personajes son ficticios y cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Capítulo 1, el ocaso del titán y el alba de un minero. El pitido monótono de la máquina de soporte vital era la última melodía que Arthur Pendleton escucharía. A sus 87 años, rodeado por la frialdad estéril de la habitación de hospital, su imperio, forjado con sudor, acero y una ambición insaciable, se desvanecía en el horizonte de su consciencia. Su mirada, antaño aguda y calculadora, se posaba en el techo blanquecino, pero su mente viajaba décadas atrás. Comillas otra vez con los periódicos. Arthur, la voz de su madre, suave pero cansada, resonó en el eco de su memoria. Se vio a sí mismo, un chiquillo descalzo con las rodillas raspadas, el puñado de monedas apretado en la mano. Comillas extra. Bolsa en caída. Lea todo sobre ello. Comillas su voz, apenas un graznido infantil, se abría paso entre el bullicio de la plaza del mercado. 1 céntimo por periódico. 1 céntimo, que significaba una hogaza de pan, un poco más de carbón para la estufa helada. Así empezó. Con la necesidad, la observación y la cruda determinación de no volver a pasar hambre. Más tarde, en el sucio taller del viejo Mr. Henderson, el aroma a aceite y metal caliente se convirtió en su perfume favorito. Las manos sucias, la chispa de la soldadura quemando su piel, el zumbido de los engranajes girando. Absorbió cada palabra, cada demostración. Aprendió a ver el alma de una máquina, no solo sus piezas. No es magia, muchacho, gruñó Henderson una vez, señalando un motor desarmado. Es lógica. La suma de partes simples haciendo algo complejo. Entiéndela, y podrás controlarla. Y controló. Convirtió la lógica en una religión. Fundió talleres pequeños en factorías, fundió factorías en megacorporaciones. Los números, las cadenas de producción, la optimización de los procesos, todo bailaba en su mente como una sinfonía perfecta. De los periódicos pasó al acero, del acero a la energía, de la energía a la información. Pendleton Industries no era solo un nombre, era un ecosistema, un motor global. Sus ojos se cerraron un instante, el recuerdo de la sala de juntas, las caras de sus directores, tan serias, tan dependientes de su siguiente palabra. La eficiencia, señores, les había dicho 1000 veces, no es una opción, es un imperativo. Sin ella, somos obsoletos. Sin ella, morimos. Abrió los ojos. La luz del sol se colaba por la ventana, débil y distante, como un eco de otro mundo. Su pecho subía y bajaba con dificultad. El monitor seguía pitando, una cuenta regresiva cruel. Se le escapó una sonrisa irónica. El gran Arthur Pendleton, el hombre que movía mercados, que construía ciudades, reducido a una máquina de respirar. Mira esto, Arthur, la voz de su asistente, Sara, rompió el silencio, aunque solo en su mente. Ella le había mostrado la última proyección, el pico de ganancias, las nuevas patentes. Hemos superado todas las expectativas. Y lo habían hecho. Su imperio, un testamento de ingenio y voluntad, seguía en pie. Era invencible. Inmortal, en cierto sentido. Y aunque su cuerpo se rindiera, la esencia de lo que era, el constructor, el hacedor, eso no podía morir. Su vista se nubló. El pitido se hizo más lento, más espaciado. Sintió un último tirón en su pecho, un vacío. Sus ojos se fijaron en la ventana, un último atisbo del cielo industrial, de las chimeneas de una de sus plantas en la distancia, lanzando humo al aire. Era su legado. Con un suspiro que no era de dolor, sino de una extraña resignación y una curiosidad casi infantil por lo que venía, Arthur Pendleton, el titán de la industria, cerró sus ojos por última vez. El olor a humedad, a tierra y a algo metálico e irritante golpeó la nariz de Arthur. Un golpe seco y el sonido de una carcajada ahogada. Comillas Kael, despabilate. Ya es hora. Arthur abrió los ojos de golpe. No estaba en una habitación de hospital. Ni siquiera estaba en una cama. Estaba recostado en lo que parecía ser una tabla de madera tosca, cubierto por una manta burda. El aire era frío, la luz tenue, y el sonido constante de goteo de agua le llegaba desde algún lugar cercano. Se incorporó, sintiendo un cuerpo ligero, casi esquelético, muy diferente a su robusto y cansado armazón de octogenario. Se miró las manos, pequeñas,
delgadas, cubiertas de mugre y con las uñas rotas. No las arrugas, ni las manchas de la edad, ni las venas abultadas de sus 80 y tantos años. Era un niño. O casi. Un adolescente. Comillas papá, Kael se quedó dormido otra vez. La voz chirriante de una niña se escuchó cerca. Arthur, no, Kael, giró la cabeza. La luz provenía de una lámpara de aceite humeante. Se encontró en una cabaña pequeña, con paredes de piedra y barro, el techo bajo y lleno de telarañas. Un hombre fornido, con la cara tiznada de carbón, lo miraba con una mezcla de fastidio y cariño. A su lado, una mujer joven y delgada cosía junto a un fuego crepitante, y una niña pequeña, con el pelo rubio recogido en trenzas, lo señalaba con el dedo. El sueño es para los vagos, hijo, dijo el hombre, levantándose y estirándose. El turno en la mina no espera. Tu madre necesita ese dinero para el carbón de verdad, no para esta porquería de turba. Mina. Carbón. Kael intentó procesar la información. ¿Qué demonios? No había máquinas, no había pantallas, no había nada de su mundo. Solo la roca áspera de las paredes, el olor a humo y a pobreza, y la sensación de un frío que le calaba los huesos. Pero. Kael intentó hablar, pero su voz sonó extraña, juvenil y agrietada. El hombre, al que presumiblemente Kael debía llamar padre, soltó una risa gutural. Parece que el sueño te ha dejado mudo. Anda, a buscar el pico. Y no me vengas con más cuentos de duendes en las vetas de hierro. Ya eres un hombrecito. Mientras su padre salía por una puerta baja, Kael se quedó inmóvil. Su mente de magnate, acostumbrada a procesar datos y tomar decisiones en milisegundos, estaba en un torbellino. ¿Reencarnación? ¿Un isekai de fantasía, como en esas novelas baratas que sus nietos leían? Absurdo. Él era Arthur Pendleton. Un hombre de ciencia, de ingeniería, de realidad. Pero este cuerpo, esta cabaña primitiva, el olor a carbón y la voz de ese hombre. Era todo demasiado real. Y, a diferencia de cualquier ficción, él no sentía ninguna magia, ninguna habilidad sobrenatural, ningún conocimiento místico. Solo sus propios recuerdos, tan nítidos y pesados como el mineral en la mina. Comillas Kael, date prisa. La pala está junto al cubo de agua. La voz de la mujer, su madre, lo sacó de su estupor. Kael se levantó, tambaleándose un poco. Sus piernas eran más débiles de lo que recordaba. Miró por la pequeña ventana, o lo que parecía ser un agujero cubierto con una piel curtida. Afuera, montañas grises y escarpadas se alzaban imponentes, cubiertas de nieve en sus cimas. El aire era gélido. Estaba en un mundo completamente distinto. Y no era un rey, ni un héroe, ni un mago. Era Kael, el hijo de un minero, en un pueblo olvidado en los picos quebrados. Arthur Pendleton había muerto. Pero el ingeniero, el estratega, el magnate, acababa de despertar en un cuerpo nuevo y en un mundo que necesitaba, desesperadamente, una revolución. Capítulo 2, un mundo sin eficiencia. El aire frío de la mañana cortaba. Kael, el antaño magnate Arthur Pendleton, se encontró arrastrando los pies junto a su padre y otros hombres del pueblo hacia la entrada de la mina. La luz del sol, débil y filtrada por las nubes bajas y la neblina matinal, apenas iluminaba el sendero rocoso. Las montañas se alzaban imponentes, cicatrizadas por las vetas de mineral y los pequeños caminos serpenteantes que llevaban a las diversas bocas de la mina. El sonido constante del viento silbando entre los picos y el golpeteo distante de picos y martillos eran la banda sonora de este nuevo, brutalmente primitivo, mundo. Apresúrate, Kael, gruñó el hombre, a quien su mente seguía refiriéndose como el minero padre. Su voz era áspera, pero no había malicia en ella. Simplemente la fatiga de una vida de trabajo duro. Hoy es un buen día. El capataz dijo que la veta de carbón de la cima del eco parece prometedora. Más carbón significa más calor este invierno. Y quizás, si tenemos suerte, algo de hierro para el herrero. Kael, con el cuerpo aún ajustándose a la nueva realidad, se sentía extrañamente distante. Observaba todo con la mente analítica de un ingeniero. Ineficiencia. Esa era la primera palabra que le venía a la mente. El sendero, lleno de rocas sueltas, era una trampa para los tobillos. No había señalización, ni iluminación adecuada. Los hombres caminaban encorvados, cargando herramientas primitivas, picos de hierro con mangos de madera toscos, palas de borde gastado, curvos de cuero. Nada de maquinaria pesada, nada de perforadoras, nada de explosivos controlados. Comillas, ¿siempre es así de frío aquí?, preguntó Kael, la pregunta sonando ajena a su propia boca. El minero padre soltó una carcajada ronca.
Siempre, hijo. Estamos en los picos quebrados, no en las cálidas llanuras del susurro. Pero el frío nos hace fuertes. Y el carbón nos mantiene vivos. Llegaron a la boca de la mina, un agujero oscuro y húmedo en la ladera de la montaña, sostenido por unos cuantos postes de madera sin tratar. No había carros de mina, ni rieles, ni sistemas de ventilación mecánicos. La única luz que penetraba en el interior provenía de las lámparas de aceite que los mineros llevaban consigo o de antorchas rudimentarias. El aire era pesado, cargado de polvo y el olor a tierra mojada. Aquí tienes, muchacho, dijo el minero padre, extendiéndole un pico más pequeño, obviamente diseñado para un joven. Recuerda lo que te enseñe. Golpea con fuerza, pero con cabeza. Y estate atento al sonido del techo. Si cruje, sal rápido. Kyle tomó el pico. La madera áspera en sus manos le pareció alienígena. Él, que había supervisado fábricas con robots de precisión y sistemas automatizados, ahora sostenía una herramienta que apenas había cambiado en milenios. Era como retroceder a la edad de piedra, con la excepción del hierro. Mientras se adentraban en la oscuridad de la mina, Kyle forzó a su mente a operar. Era inútil lamentarse. El Arthur Pendleton del pasado estaba muerto. Ahora era Kyle, un minero más en un mundo que no comprendía la palabra progreso. Pero eso no significaba que no pudiera cambiarlo. Cada golpe de su pico, cada astilla de carbón que se desprendía, era una humillación y, al mismo tiempo, una oportunidad. Sus ojos escanearon la veta, observando la composición de la roca, la dirección de las grietas. Su mente, acostumbrada a los planos técnicos, comenzó a dibujar diagramas mentales, donde deberían estar los puntales de soporte, cómo se podría optimizar la extracción, cómo un sistema de carretillas podría duplicar la productividad. Despacito, Kyle, advirtió uno de los mineros veteranos, un hombre de rostro arrugado llamado Borin. No querrás derramar la veta. El carbón es valioso. Solo pensaba en cómo moverlo más rápido, respondió Kyle, sin pensar, la inercia de su antiguo yo saliendo a flote. Borin resopló. Más rápido es para los magos, muchacho. Nosotros solo tenemos músculos y picos. Y la paciencia de la roca. La conversación de Borin lo golpeó. Magos. Eran reales aquí. Él no tenía magia, pero sí una magia diferente, la magia de la ciencia y la ingeniería. Una magia que este mundo no conocía, y que era, en su opinión, infinitamente más poderosa. Mientras trabajaban, Kyle siguió absorbiendo información. Escuchó las conversaciones fragmentadas de los mineros. Rumores sobre las hordas demoníacas que acechaban más allá de las montañas, historias de los valientes guardianes que los protegían, y la mención ocasional de la Iglesia de la Luz. Hablaban de los ciclos de incursión, de cómo los demonios se hacían más fuertes con cada purga. Para ellos, eran una fuerza incomprensible de la naturaleza, un castigo divino. Para Arthur Pendleton, eran un problema de ingeniería. Un enemigo que podía ser superado con la aplicación correcta de recursos y tecnología. La jornada en la mina fue agotadora. Kyle sentía cada músculo de su joven cuerpo gritar de dolor. Sus manos, ya con ampollas, eran un testimonio de su inexperiencia física. Pero su mente, lejos de estar cansada, bullía con ideas. Al caer la tarde, bajo un cielo anaranjado que se teñía de púrpura, Kyle regresó a la cabaña. El olor a estofado de verduras llenó el aire, un consuelo simple después del frío y la oscuridad. Su madre, una mujer silenciosa y trabajadora llamada Elara, le tendió un cuenco de madera humeante. La niña, Elara Jr., lo miró con curiosidad. ¿Comillas un buen día, hijo?, preguntó Elara, sin levantar la vista de su costura. Kyle tomó un sorbo del estofado. Estaba aguado, pero caliente y sustancioso. Productivo, dijo, su voz recuperando algo de su antigua autoridad, aunque fuera un susurro. Pero hay mucho que mejorar. El minero padre soltó una carcajada. Siempre el soñador, Kyle. Come. Mañana será otro día en la mina. Kyle comió en silencio, observando a la familia. Se sentía como un extraño en un hogar ajeno, pero al mismo tiempo, una extraña responsabilidad comenzaba a afianzarse. Estos eran su gente ahora. Este era su mundo. Y estaba siendo asediado por monstruos. No, padre, pensó Kyle, mirando la llama parpadeante en la chimenea. Mañana será el día en que Arthur Pendleton, el magnate, empiece a construir de nuevo. Capítulo 3, la semilla de la innovación y la sombra de la corrupción. Los días de Kyle en la mina se sucedían, una monotonía agotadora que para Arthur Pendleton era una tortura. Cada golpe de pico era una prueba de su frustración.
El cuerpo joven de Kael se adaptaba, sí, pero la mente de Arthur se rebelaba contra la ineficiencia. Observaba a los mineros, hombres y mujeres curtidos por el frío y el esfuerzo, arrastrando sacos de carbón por túneles estrechos, agotados antes de la mitad del día. La productividad era irrisoria. Borín, ¿cuánto tiempo lleva esa beta de la cima del eco produciendo?, preguntó Kael un mediodía, mientras compartían un trozo de pan seco. El viejo Borín, con la cara más arrugada que un pergamino antiguo, escupió un poco de polvo de carbón. La cima. Desde que mi abuelo era un crío. No es una mina rica, no. Solo nos da lo justo para no morir de frío. Pero si la trabajamos duro, el gobernador no nos castiga demasiado. Comillas, el gobernador, preguntó Kael, la palabra le sonaba a un eco de su pasado, reguladores, impuestos, burocracia. Parece que lo tiene bien controlado. Borín bufó. Controlado es poco. El barón von Grimmel. Un lobo disfrazado de noble. Nos cobra el 20% de todo lo que sacamos, más una tasa de protección contra los demonios que nadie ve que nos proteja. Y si un mes no llegamos a su cuota, nos sube los impuestos el siguiente. Mantiene al pueblo con la soga al cuello. El 20%. Kael sintió un escalofrío. El 20% era un porcentaje demoledor para cualquier empresa. En su mundo, una tasa así habría paralizado industrias enteras. Aquí, era el pan de cada día, la razón por la que el pueblo de Stonehaven, como se llamaba esta aldea, apenas sobrevivía. La semilla de la resistencia empezó a germinar en la mente de Arthur. No podía construir un imperio si el 20% de su producción se iba por el desagüe. Necesitaba recursos, y este barón Grimmel era el primer obstáculo. Esa misma tarde, mientras recogía leña en las afueras de la aldea, Kael empezó a formular un plan. No tenía capital, ni personal cualificado, ni maquinaria. Pero tenía conocimiento. Y madera. Se encontró con Lyra, la hija del molinero. Lyra era una joven fuerte y con un brillo de inteligencia en los ojos, de unos 20 años, que manejaba el molino de agua con más destreza que su padre, un hombre mayor y algo olvidadizo. Kael, vas a construir una fortaleza con esa rama, bromeó Lyra, señalando una rama gruesa que Kael arrastraba. Más o menos, respondió Kael con una sonrisa. Solo estoy pensando en cómo hacer esto más fácil. Él se acercó al molino de agua, que giraba lentamente, moliendo el grano con un crujido cansino. El mecanismo era simple, una rueda de agua moviendo una muela. Lyra, ¿cuántos sacos de grano puedes moler en un día? Lyra suspiró. Con el río así debajo, apenas 20. No es suficiente para el pueblo, y el barón siempre exige su parte primero. Acabamos comprando harina del pueblo vecino, y es carísima. Kael asintió. 20 sacos. Una eficiencia lamentable. He notado que la rueda del molino es de madera maciza. Es pesada. Y la forma de las palas no es la ideal para aprovechar la corriente. Lyra lo miró con curiosidad. Así es como se han hecho siempre. ¿Qué más se puede hacer? Mucho más, Kael le dijo, su mente ya diseñando. Si hiciéramos las palas más delgadas, pero más anchas, y usáramos un diseño que capturara mejor el agua. Y si pudiéramos reducir la fricción en el eje. Comillas, su mente ya visualizaba rodamientos simples de madera dura, bien lubricados con grasa animal, y engranajes de madera tallados con precisión. Lyra se frotó la barbilla. No suena a magia. No lo es. Es ingeniería, Kael corrigió. Lyra, tu padre tiene algunas herramientas para trabajar la madera. ¿Y podrías conseguirme algo de grasa animal de los carniceros del pueblo? Un poco de tiempo, y podría hacer que este molino funcione el doble de rápido. Lyra, aunque escéptica, vio la pasión en sus ojos. Mi padre tiene algunas herramientas. ¿Y la grasa? Sí, puedo conseguirla. Pero, ¿estás seguro? Nadie ha cambiado un molino en siglos. Es hora de cambiar, Kael respondió con una determinación férrea. Piensa en el barón Grimmel. Si el molino produce más, tendremos más para nosotros, incluso si él se lleva su parte. Y si tienes más grano, puedes hacer más pan, y venderlo. La mención del barón Grimmel hizo que Lyra dudara, pero la idea de tener más control sobre sus propias vidas le atrajo. Está bien, Kael. Te ayudaré. Los siguientes días, Kael se dedicó al molino después de sus turnos en la mina. Con las herramientas prestadas por el padre de Lyra, un hacha desafilada, un martillo de piedra y un cincel de hierro rudimentario, Kael trabajó incansablemente. Diseñó plantillas con un trozo de carbón en la pared de la cabaña, calculando ángulos y palancas. Recordó los planos de turbinas hidráulicas, simplificándolos hasta su esencia más básica que pudiera replicar con los materiales disponibles.
Esto es un desperdicio, murmuraba Kael mientras raspaba un trozo de madera, dándole forma a una nueva pala. Con un torno, esto sería cuestión de minutos, pero se conformó con lo que tenía. Lentamente, las nuevas palas de la rueda del molino tomaron forma. Eran más ligeras, más aerodinámicas, y Kael las ensambló con la precisión de un relojero, cada junta un ajuste perfecto. También ideó un sistema simple para reducir la fricción en el eje, utilizando unos trozos de madera dura pulida y la grasa animal. Cuando las nuevas palas estuvieron listas, y con la ayuda de Lyra y su padre, las instalaron. Al principio, la rueda giró con la misma lentitud. Pero cuando Kael hizo los últimos ajustes y la grasa se asentó, el molino comenzó a girar más rápido. Mucho más rápido. El ruido de las muelas se volvió un zumbido constante. Comillas por los guardianes, exclamó el padre de Lyra, incrédulo. Comillas, esto es increíble. Parece que los dioses lo han bendecido. No son los dioses, padre, dijo Lyra, sus ojos fijos en Kael con una mezcla de asombro y admiración. Es Kael. Kael sintió una punzada de satisfacción, familiar y reconfortante. Era la misma sensación que tenía cuando inauguraba una nueva fábrica o veía sus acciones dispararse. No era magia, no eran bendiciones. Era ingenio. La noticia del molino se extendió por Stonehaven como la pólvora. De repente, más gente venía a moler su grano, y el molino podía procesar el doble, a veces el triple de lo que solía. Esto significaba más harina, más pan y, crucialmente, más excedente. Comillas, ¿cómo lo hiciste? Kael preguntó Gareth, el herrero del pueblo, un hombre corpulento con manos callosas y una barba salpicada de canas, que era uno de los pocos en el pueblo que poseía un conocimiento más allá de lo básico en metalurgia. Esa rueda vuela. ¿Algún truco del bosque sombrío? Kael sonrió. Había estado observando a Gareth y su rudimentaria forja. Podría ser su próximo recurso clave. No, Gareth. Solo he aplicado un poco de lógica. He notado que sus herramientas son, algo primitivas. Y su fragua podría ser mucho más eficiente. Gareth resopló, sin ofenderse. Es lo que tenemos. El fuelle es viejo y el carbón de leña no quema tan caliente como debería. El carbón de leña es un problema, Kael asintió, su mente ya en otra dirección. Él sabía que el carbón que sacaban de la mina no era de leña, sino mineral. La clave era cómo procesarlo. Pero el fuelle. Puedo hacer uno mejor. Uno que dé más aire y sea más fácil de operar. Con el material adecuado, podríamos duplicar la temperatura de su fragua. Podría moldear el metal mucho más rápido, y hacer mejores herramientas. Gareth lo miró con escepticismo, pero también con una chispa de interés. ¿No suenas a minero, Kael? ¿De dónde sacaste esas ideas? Kael dudó un segundo. De los sueños, tal vez. O de la observación. Simplemente me gusta ver cómo funcionan las cosas y cómo podrían funcionar mejor. ¿Qué te parece? Si te consigo la madera y las pieles, me dejas construirte un fuelle mejor. Si funciona la mitad de bien que el molino de Lyra, te doy todo el hierro que necesites. Gareth gruñó, la promesa de una mejor forja brillando en sus ojos. Pero ten cuidado, Kael. El barón Grimmel no ve con buenos ojos que la gente se vuelva demasiado eficiente. Hace que se les escape más control de las manos. Y los impuestos no son lo único que nos quita. Kael asintió. La advertencia sobre Grimmel era clara. No era solo un problema de eficiencia, sino de poder. Arthur Pendleton había lidiado con políticos corruptos y burocracia opresiva toda su vida. Este barón Grimmel, a pesar de su título medieval, no era diferente de los ceos sin escrúpulos o los burócratas ineptos que había aplastado en su camino al éxito. Solo que aquí, los impuestos venían con la amenaza de la espada, no solo la ruina financiera. Lo entiendo, Gareth, dijo Kael, un brillo de desafío en sus ojos juveniles. Pero el progreso es inevitable. Incluso para un varón. Mientras el sol se ponía, Kael sintió que por fin había puesto una de sus piezas en el tablero. No era el control de un vasto imperio, ni los miles de millones en su cuenta bancaria. Era un molino más eficiente, la promesa de un fuelle mejor, y la curiosidad, o escepticismo, de unos pocos aldeanos. Pero cada gran imperio, el suyo incluido, había empezado con una sola idea. Y esta vez, no solo construía una industria, estaba construyendo una defensa. Capítulo 4, Fuelle y Fulgor, y la mancha negra del futuro. Los días siguientes en Stonehaven transcurrieron con una rutina agotadora para el cuerpo de Kael, pero estimulante para la mente de Arthur Pendleton.
Cada momento libre lo dedicaba al taller rudimentario de Gareth, el herrero, donde se había propuesto revolucionar la forma en que el pueblo forjaba el metal. El viejo Gareth, un hombre de pocas palabras pero ojos sagaces, observaba al joven con una mezcla de curiosidad, escepticismo y un creciente asombro. «Kael, ¿estás seguro de esto? Mis fuelles siempre han funcionado así», masculló Gareth una mañana, mientras Kael le explicaba los planos garabateados con carbón en una tabla de madera. El diseño de Kael mostraba 2 cámaras de aire en lugar de una, con válvulas de cuero simples y un sistema de palancas que se operaba con el pie, liberando las manos del herrero. «Gareth, si quieres que tu fragua cante, no puede jadear», respondió Kael con una sonrisa, aunque sus manos, aún magulladas por el trabajo en la mina, se sentían algo torpes al manipular la madera. «El aire debe ser constante, forzado, con un volumen preciso. Como el aliento de un dragón, no el de un ratón». Gareth resopló, pero no se opuso. Había visto lo que Kael había hecho con el molino de Lyra. «¿Dragones, dices? Pues más te vale que este dragón no me queme el taller. ¿Necesitas algo más para esas tripas de cuero?» «Pieles de cabra curtidas, las más gruesas que puedas conseguir», Kael le dijo. «Y algo de resina de pino para sellarlas juntas. La menor fuga, y el aliento se escapa». Los siguientes días fueron una coreografía de carpintería improvisada y ajustes precisos. Kael se sumergía en los recuerdos de los planos de complejos sistemas de ventilación de sus fábricas, simplificándolos hasta su esencia más básica, utilizando únicamente los materiales disponibles, madera tosca, pieles. Y unas pocas piezas de hierro que Gareth le forjaba con su vieja fragua. Lyra, la molinera, se asomaba de vez en cuando, trayéndoles algo de beber y observando con una fascinación silenciosa. «Esto es diferente, Kael», murmuró Gareth el día de la instalación, sus ojos brillando a la luz de la fragua. Él mismo había cortado el hierro para los remaches siguiendo las instrucciones exactas de Kael, aunque no comprendía la razón de cada curva y cada agujero. Cuando Kael hizo el último ajuste y accionó el nuevo fuelle con el pie, un torrente de aire caliente y constante sopló sobre los carbones. La fragua, que antes apenas brillaba con un rojo opaco, ahora rugía como una bestia despertada, los carbones de leña encendiéndose con un fulgor naranja intenso. La temperatura en el centro era, sin duda, el doble. Se sentía el calor a metros de distancia. «Comillas por los guardianes», exclamó Gareth, retrocediendo un paso, con los ojos bien abiertos. «Comillas, Kael, esto es una bendición. Podría forjar espadas de mejor calidad en la mitad de tiempo. Las armaduras serían más resistentes». La noticia del molino y, ahora, del fuelle, se esparció por Stonehaven como la pólvora. Y no solo dentro del pueblo. Los comerciantes ambulantes, que pasaban ocasionalmente por el valle, se llevaron el rumor más allá de las montañas, a las ciudades y, eventualmente, a los oídos de los espías del barón von Grimmel. Kael no tardó en sentir la sombra de esa atención. Los mineros y aldeanos empezaron a mirarlo con una mezcla de admiración por sus milagros y una creciente aprensión por lo que podría significar. «El gobernador no estará contento, Kael», le advirtió Elara, su madre, una noche, mientras cocinaba un estofado humeante. Su voz era un susurro preocupado. «Sus recaudadores han estado preguntando por el chico de las maravillas de Stonehaven. Dicen que estás alterando el orden natural de las cosas». Kael sintió una punzada de irritación, familiar y desagradable. «El orden de la miseria», pensó. «Elara, solo estoy haciendo las cosas un poco más eficientes. Que la gente no pase hambre ni frío». «Pero el barón ve el poder en el control», replicó Elara, sacudiendo la cabeza. «Si la gente puede producir más sin su permiso, ¿qué será de su autoridad? No confía en lo que no controla». Un enfrentamiento era inevitable, Kael lo sabía. Pero necesitaba más tiempo. Necesitaba más recursos. Su mente, obsesionada con la eficiencia, ya no se limitaba al hierro y la madera. Empezó a divagar sobre el combustible. El carbón de leña era bueno, pero el carbón mineral que extraían de la mina era superior. Solo si supieran cómo procesarlo y usarlo correctamente. La respuesta, lo sabía Arthur, era el coque. Si pudiera crear hornos capaces de producir coque a partir del carbón mineral, tendría un combustible mucho más eficiente para la metalurgia, para calentar hornos, incluso para alimentar máquinas de vapor si llegaba a construirlas. Era un paso fundamental para la revolución industrial que empezaba a planificar. Unos días después, mientras Kael regresaba de un turno particularmente agotador en las vetas más profundas de la mina, escuchó quejas y un fuerte olor a algo químico y picante. «Comillas, maldita sea.
otra vez la pocilga negra. Un minero fornido, con la cara curtida y las ropas cubiertas de una sustancia pegajosa y negra, maldecía a viva voz mientras intentaba limpiarse las manos con un trapo. El líquido se había filtrado por una grieta en la pared de la mina, formando un pequeño charco oscuro en el suelo rocoso. —¿Comillas qué es eso? —preguntó Kael, la curiosidad de un ingeniero superando el cansancio físico. El olor era fuerte, irritante, pero su mente, acostumbrada a identificar compuestos, no podía evitar analizarlo. El minero lo miró con fastidio, como si Kael fuera un crío entrometido. Es el mejunje del demonio, Kael. Sale de las profundidades de la montaña. Un líquido asqueroso, negro y viscoso. Si lo tocas, pica y te deja una peste que no se va. Y si se acerca a una lámpara, se enciende como el infierno. El capataz dice que evitemos esta beta. No vale la pena el riesgo, ni el olor, ni las quemaduras. Kael se acercó con cautela. El líquido era denso, de un negro brillante, y el olor, aunque acre, era inconfundible para la nariz de Arthur Pendleton. Un torbellino de información y recuerdos inundó su mente. Líquido negro, viscoso, inflamable, se filtra del subsuelo. Dios mío. Esto no era mejunje del demonio ni pocilga negra. Esto era petróleo. El corazón de Kael empezó a latir con una fuerza que no había sentido desde que cerró su último gran acuerdo comercial. Petróleo. Uno de los recursos más valiosos de su antiguo mundo. El combustible que alimentaba la industria moderna, la energía de los motores de combustión, la base de innumerables productos químicos y materiales. —¿Comillas siempre ha estado ahí? Kael preguntó, su voz apenas un susurro, sus ojos fijos en el líquido. —Desde siempre, chico. Cuando las vetas de carbón van muy hondo, a veces se encuentra esa porquería, respondió el minero, ajeno a la epifanía que el joven Kael estaba experimentando. Pero te digo, es mejor dejarlo en paz. Solo sirve para ensuciar y causar problemas. El suelo se vuelve resbaladizo, los techos se debilitan, es una maldición. Kael ignoró al minero, su mirada ahora fija en la veta de carbón que parecía llevar aún más profundo. ¿Problemas? Para Arthur Pendleton, esto no era un problema. Era una mina de oro líquido. Más que oro, era la chispa para su revolución. Si había petróleo bajo Stonehaven, si podía extraerlo, refinarlo, destilarlo. Tendría acceso a energía en una escala que este mundo jamás había soñado. Motores, electricidad, iluminación, combustibles para vehículos y maquinaria pesada. El barón Grimmel, los demonios, la tecnología medieval, todo podía ser superado. No es problema, pensó Kael, una sonrisa lenta y depredadora formándose en sus labios manchados de carbón. Es el ingrediente que faltaba. Capítulo 5, la dureza del petróleo y la sombra del barón. El descubrimiento del petróleo bajo Stonehaven encendió una llama en la mente de Kael, una chispa que superaba la mera emoción. Para Arthur Pendleton, era el jackpot, la oportunidad de saltar siglos de desarrollo. No esperó. La misma noche del hallazgo, con una pequeña lámpara de aceite y una cuchara de hierro robada de la cocina, regresó a la mina, rastreando el goteo hasta su fuente. El líquido negro y viscoso se acumulaba lentamente en una pequeña cavidad en la roca. Con la paciencia de un cirujano, Kael la recogió, cucharada a cucharada, en un cuenco de barro que había escondido. No era mucho, quizás medio litro, pero para él, era un tesoro. Su mente ya corría, visualizando torres de perforación, refinerías, tuberías. De vuelta en la cabaña, cuando todos dormían, Kael se encerró en un rincón apartado. Necesitaba entender las propiedades de este mejunje del demonio. Tomó un trozo de madera y lo empapó en el petróleo. Al acercar la llama de su lámpara, la madera prendió con una furia sorprendente, una combustión más intensa y prolongada que cualquier resina de pino. Esto es oro líquido, susurró para sí mismo, la voz de Kael resonando con la autoridad de Arthur. Pero el reto no era solo la combustión. Era la refinación. Sabía que el petróleo crudo era una mezcla de diferentes hidrocarburos, y que cada uno tenía un punto de ebullición distinto. Necesitaba destilarlo para obtener fracciones más útiles, queroseno para iluminación, gasolina para motores, lubricantes. Tomó 2 cuencos de barro y un trozo de tela gruesa. Calentó el petróleo crudo lentamente sobre el fuego de la chimenea, observando el humo y el vapor. Intentó condensarlo cubriendo el cuenco con otro invertido, esperando que el vapor se pegara y goteara. Los resultados fueron desastrosos. El petróleo hirvió, soltando humos asfixiantes que le hicieron toser violentamente. Lo poco que se condensó fue un residuo grasiento, impuro, inutilizable para sus propósitos.
El intento fracasó estrepitosamente. Arthur Pendleton, el hombre que había construido refinerías que abarcaban kilómetros, se vio reducido a caer un químico amateur con herramientas de la edad de piedra. No tenía el equipo, no tenía el control de temperatura, no tenía los materiales adecuados para los condensadores. La frustración lo invadió. Su aliento se aceleró. Un fracaso. En su vida anterior, Arthur Pendleton había enfrentado miles de ellos. Empresas que se hundían, prototipos que explotaban, negociaciones que fracasaban. Pero siempre se había levantado. Este no sería diferente. Ni un horno de ladrillos para destilar esto como es debido, murmuró Kael, sintiendo el ardor de los ojos y la garganta. La verdad era innegable, sin una infraestructura mínima, el petróleo era inútil para él por ahora. Era un recurso, sí, pero uno que requería una tecnología que aún no existía en Aethelgard. No era el momento. Su mente, pragmática como siempre, giró. Si el petróleo no era viable, que sí lo era. El carbón. Ya lo estaban extrayendo. Si podía mejorar su procesamiento, daría un salto cualitativo. El coque, pensó Kael. Era el combustible perfecto para la metalurgia avanzada. Menos impurezas, más calor. Y se podía hacer con los hornos adecuados. Ladrillos refractarios, altas temperaturas y un proceso de carbonización controlada sin oxígeno. Eso era un objetivo más alcanzable con los recursos de Stonehaven. Requiere mucho esfuerzo, pero no imposible. Mientras Kael se sumergía en sus nuevos planes para el carbón, la sombra del barón von Grimmel se cernía sobre Stonehaven. No era un hombre de sutilezas. Sus acciones eran directas, su avaricia, descarada. Un día, al regresar de la mina, los aldeanos se agolpaban en la plaza. Un grupo de guardias del barón, armados hasta los dientes, con armaduras relucientes que contrastaban con la miseria del pueblo, estaban inspeccionando los almacenes de grano del molino de Lira. El barón en persona, un hombre corpulento y con una cara de cerdo, montado en un caballo que parecía demasiado grande para él, observaba con desdén. Comillas increíble. Simplemente increíble. La voz grasienta del barón von Grimmel resonó por la plaza. La última vez que mis recaudadores visitaron Stonehaven, apenas había grano suficiente para alimentar a vuestras ratas, y ahora. Mirad esto. Sacos y más sacos. ¿Qué milagro ha ocurrido, padre de Lira? El padre de Lira, encorvado y tembloroso, balbuceó. Mi hija y Kael, señor. Mejoraron el molino. Ahora muele más rápido. Los ojos del barón se posaron en Kael, quien se había acercado a la multitud, observando la escena con una mezcla de furia y cálculo frío. Así que tú eres el chico de las maravillas, ¿eh? El que altera el orden de las cosas. El que hace milagros sin la bendición de la iglesia. Interesante. La mirada del barón era penetrante, llena de desconfianza y algo más oscuro, la molestia de ver a sus súbditos prosperar sin su directa intervención. Era un desafío a su autoridad, y von Grimmel no permitía desafíos. No es un milagro, barón, respondió Kael con calma, dando un paso adelante. La mente de Arthur Pendleton lo advertía, no era un juego, este hombre podía aplastarlo. Pero también sabía que el miedo era una debilidad. Es simplemente una mejor forma de usar lo que ya tenemos. Mayor eficiencia. El barón soltó una carcajada burlona, un sonido que Kael identificó como el de un depredador marcando territorio. ¿Eficiencia, dices? Yo llamo a esto desobediencia. Estos aldeanos se están volviendo demasiado independientes. Esa no es la forma en que funcionan las cosas en mis tierras. Capitán. El capitán de la guardia, un hombre alto y de rostro severo, se adelantó. Incrementa la cuota de grano de Stonehaven en un 50%, ordenó el barón, su voz resonando con una autoridad cruel. Y una tasa adicional por esta innovación. Que paguen por su propia eficiencia. Y tú, muchacho, el barón señaló a Kael con su látigo de montar, mantén tus milagros para ti mismo. No quiero problemas en mis dominios. Si oigo de más eficiencia sin mi supervisión, no te gustará lo que pasará. Un murmullo de desesperación recorrió la multitud. El 50% era inaudito, una carga insostenible. Incluso con el molino mejorado, sería una lucha. Kael apretó los puños, la frustración y la rabia hirviéndole por dentro. Este varón era un parásito, un freno al progreso, la personificación de la burocracia corrupta y la tiranía que Arthur Pendleton había combatido toda su vida. El petróleo, por ahora, era un sueño lejano. La prioridad inmediata era el carbón y la amenaza de Grimmel.
Nos vemos pronto, muchacho, dijo el varón con una sonrisa cruel antes de espolear a su caballo y cabalgar, dejando a sus guardias para hacer cumplir sus órdenes. Kael se quedó de pie, observando cómo los guardias comenzaban a cargar más sacos de grano en los carros del varón. Los aldeanos lo miraban, algunos con desilusión, otros con miedo. El chico de las maravillas había traído una mejora, pero también había atraído la ira del lobo. Esto no puede seguir así, pensó Kael, el rostro impasible, pero la mente ardiendo. El fracaso con el petróleo no lo había desanimado. El barón Grimmel, en cambio, era un obstáculo que requería una estrategia diferente. Ya no era